Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto a largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de mini túneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas que solo reciben abono sintético siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas. Por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigue, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo. Pero las rizobacterias son muy buenas en esto, sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial.
Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también, no son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la Tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos, como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo?, la respuesta tiene que ser: las plantas mejoran ellas mismas el suelo.
es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos. Los hongos micorrízicos habitan bajo la mayoría de plantas, casi de manera anónima porque la población conoce poco o nada de la existencia de estos organismos. De acuerdo a la estructura o morfología que presentan las micorrizas, se clasifican en 7 tipos. Pero los más estudiados son las ectomicorrizas y las endomicorrizas. Estas últimas, también conocidas como micorrizas arbusculares. El grupo que más prevalece es el de las micorrizas arbusculares. Viven en más del 90% de las plantas terrestres y se caracterizan porque el hongo formador se introduce dentro de las células de la raíz. Esta asociación puede verse solo con el uso de microscopio. En el caso de las micorrizas arbusculares, estos hongos no viven solos, no se conoce que vivan solos sin presencia de la planta. Hablamos de simbiontes obligados, o sea, ellos sin la planta no pueden vivir. Y en conjunto con la planta son muy beneficiosos para el hábitat. O sea, se ha visto, por ejemplo, que fomentan ya no solamente lo que es la fertilización de la planta por el aporte de nutrientes, sino también crean mayor resistencia de la planta hacia patógenos, hacia plagas. Se ha visto también que pueden ayudar a que haya menos erosión de los suelos, ya que forman una proteína, que es una glucoproteína, que es la glomalina, que ayuda a estabilizar el suelo y a reducir la erosión. En segundo lugar de prevalencia se encuentran las ectomicorrizas. Ellas existen en el 5% de las plantas terrestres y se caracterizan porque forman una espesa capa de micelio sobre la raíz, pero nunca penetran en las células. Muchos de los hongos comestibles y aprovechados en la alimentación son hongos ectomicorrízicos. Los beneficios que proporcionan las micorrizas son diversos, siempre y cuando se utilicen de la manera adecuada. Favorecen a que las plantas capten agua y nutrientes minerales en los suelos y estimulan su crecimiento. Ayudan a que las plantas sobrevivan en suelos con pocos nutrientes. Las micorrizas tienen la capacidad de explorar un mayor volumen de suelo en busca de nutrientes. Están contribuyendo a que los nutrientes, el agua, estén más accesibles a las raíces. Como ellos tienen esa habilidad o esa capacidad de introducirse lo más profundo en el suelo, tienen capacidad de alcanzar, digamos así, esos nutrientes y la humedad del suelo que no pueden estar accesibles a las raíces de las plantas. Las micorrizas permiten que las plantas desarrollen resistencias a cambios de temperatura, condiciones de sequía, salinidad y metales pesados en los suelos. Además, emplear la técnica de la micorrización facilita el rescate de especies en peligro de extinción y el éxito de jornadas de reforestación, ya que aumentan la supervivencia de las plantas. La micorrización consiste en agregar tierra con cepas de hongos micorrízicos a los suelos donde son sembradas las nuevas plantas. Por esto es necesario conocer qué tipo de micorrizas tiene el suelo y su comportamiento en las condiciones climáticas de cada lugar para obtener los beneficios esperados. Yo he participado en campañas de reforestación y si uno no micorriza, de las 1000 plantas que pone, le pueden sobrevivir 10 o 20.
no es solo llegar y poner la plantita, sino que, y sobre todo si no va a implementar ni regadío ni nada de eso, realmente lo ideal es micorrizar. Los beneficios de las micorrizas no son únicamente para las plantas, sino también para los suelos, porque mejoran la estructura del suelo y realizan una labor de recuperación y limpieza en aquellos terrenos afectados por metales pesados. Las micorrizas son un excelente fertilizante biológico que puede emplearse en la agricultura. Con esto se disminuye la aplicación de fertilizantes químicos, los riesgos para el agricultor y los costos de producción. Todos los problemas que tenemos de patógenos en la agricultura, de plagas, que siempre terminan siendo por lo mismo, por plantas que están débiles, en monocultivo. Si conociésemos mejor cómo funcionan los microorganismos del suelo, podríamos hacer una agricultura ecológica sin ningún problema de plagas ni de patógenos. La Universidad de El Salvador realiza una investigación acerca de las micorrizas en los parques nacionales Montecristo y El Imposible, con el fin de caracterizar los hongos, verificar su comportamiento y recopilar muestras para conservar inóculos de micorrizas. La investigadora Beatriz Dreyer visitó los parques y recolectó suelos con hongos micorrízicos. El proceso para colectar las micorrizas en el campo consiste en extraer las porciones de raíz del árbol que se ha seleccionado, pero con el cuidado que deben ser del mismo árbol. Normalmente usted tiene árboles que tienen raíces a nivel superficial y hay otros que no, que son pivotantes totalmente y van a las profundidades. Entonces cada árbol es un mundo diferente. Entonces hay muestreos que eran muy fáciles, pero hay otros que costaba realmente. Entonces ahí es de tener paciencia. Y no se trata de cavar en plan bruto, sino de cavar con cierta dulzura, de ir buscando el sistema radical de la planta, de tener la certeza que esa raíz que voy a mostrar es de ese palo. Las raíces pueden estar a 2 metros de distancia del tronco del árbol. Después, estas muestras pasan por un proceso de preparación y análisis en el laboratorio para caracterizar la asociación micorrízica presente. Estas cepas de hongos micorrízicos se guardan junto a pequeñas porciones de suelo para que sean utilizadas en estudios posteriores y sirvan como inóculos. Se llama inóculos a las esporas o porciones del hongo micorrízico que conservan la capacidad de desarrollarse al ser aplicados en una nueva planta. La doctora Dreyer utiliza la variedad de planta conocida como maicillo para multiplicar el hongo, verificar el comportamiento y conocer más detalles de las micorrizas. Usted cultiva la planta trampa con los hongos, y en la maceta usted va a tener una red de micelio, va a tener esporas, va a tener raíces micorrizadas y el suelo y todo. Todo eso, cuando ya, digamos, han pasado unos meses de cultivo, lo cosecha, lo seca y prácticamente lo tritura y es lo que le sirve como inóculo bruto. Si usted quiere ser, digamos, más cuidadoso y tener un inóculo de mayor calidad y quiere que ese inóculo solamente tenga esporas o solo tenga micelio, lo puede ir fraccionando y dividiendo. Los muestreos y análisis realizados reflejan que las especies de árboles en los parques Montecristo y El Imposible presentan una alta colonización de hongos micorrízicos. Bueno, nos encontramos en el Laboratorio de Cultivo In Vitro de Plantas del Centro de Biotecnología de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hoy veremos cómo trabajar con hongos micorrízicos arbusculares para su producción a nivel in vitro, ya sea para su uso en laboratorio, tanto como para el uso en aplicaciones de campo. Los hongos micorrízicos arbusculares son hongos que se encuentran en la rizósfera, es decir, en el suelo asociado a las raíces de las plantas. Estos hongos son simbiontes obligados, es decir, que no pueden vivir si no está su hospedero presente, es decir, no producen setas, por lo tanto debemos trabajar directamente con las esporas que aislemos desde el suelo. El primer paso para el aislamiento de hongos micorrízicos consiste entonces en tomar una muestra de suelo de rizósfera de una planta.
Para aislar los hongos micorrízicos arbusculares necesitamos hacer un pequeño orificio de alrededor de 20 centímetros. Es muy importante que se puedan ver pequeñas raicillas, ya que estas son las principales fuentes de unión al hongo micorrízico arbuscular. Bueno, en esta muestra pueden apreciar que se encuentran pequeñas raíces de la planta. Esperamos encontrar un alto contenido de esporas de hongos micorrízicos, ya que podemos ver pequeñas raíces de la planta. El segundo paso consiste en aislar las esporas del suelo con la ayuda de tamices de diferente tamaño. Estos tamices van a ir permitiendo que las diferentes fracciones de la muestra se vayan separando por tamaño. Lo que vamos a hacer es aislar las esporas desde la muestra que acabamos de tomar de las raíces de la planta. Entonces, lo primero que hay que hacer para esto es agregar agua de llave. Con esto permitimos entonces que el suelo se disuelva completamente en el agua y que no queden grumos. Una vez que el suelo está completamente disuelto en el agua, entonces utilizamos los tamices. Recordemos que los hongos micorrízicos, al no dar cuerpo fructífero, entonces no dan setas, por lo tanto debemos trabajar solamente con las esporas. Y lo que hacemos a continuación entonces es, para aislar las esporas, las pasamos a través de tamices que tienen diferente tamaño. El primer tamiz obviamente es el más grueso, que es un tamiz que nosotros utilizamos de 500 micrómetros, seguido de uno de 250 y finalmente uno de 38, que es donde quedan la mayor cantidad de esporas de hongos micorrízicos. Como se puede apreciar en los tamices, diferentes fracciones de suelo quedan atrapadas entre las redes de los tamices. ¿Ya? Descartamos aquellas que son más grandes. Raramente podemos encontrar esporas sobre los 500 micrómetros, aunque sí las hay, pero usaremos de lleno las fracciones de 250 micrómetros y la de 38. Para esto lo que hacemos es correr todo el suelo atrapado en el tamiz para recolectarlo posteriormente en tubo Falcon. En este momento entonces tenemos las esporas en conjunto con muchas partículas de suelo. Entonces lo que corresponde ahora es centrifugar esta muestra de manera que la mayor cantidad de partículas precipiten. Luego eliminamos el sobrenadante y agregamos una solución de azúcar al 60%. ¿Ya? Con esta solución entonces, una vez que la agregamos, lo que hacemos es que las esporas puedan flotar, ya que aumentamos la densidad del medio acuoso. Sin embargo, las partículas más pesadas siguen estando abajo. Por tanto, después de centrifugarlas en la solución con azúcares, entonces lo que obtenemos es una fracción solamente con las esporas y algunas partículas más livianas. El paso 3 consiste en una selección manual de las esporas de hongos micorrízicos a partir de las muestras de los tamices. Bueno, entonces a continuación lo que corresponde hacer es seleccionar manualmente las esporas que hemos obtenido a través de los tamices, y esto lo realizamos con la ayuda de un microscopio estereoscópico y una micropipeta. Este paso entonces consiste en recolectar las esporas de hongos micorrízicos de forma manual. Ya esto lo hacemos con la ayuda de un microscopio estereoscópico y consiste en el fondo en buscar a través de todas estas partículas pequeñas de suelo que han pasado a través de los tamices, encontrar las esporas y aislarlas, entonces con la ayuda de una micropipeta. ¿Ya? Una vez que encontremos las esporas, estas se depositan en una placa nueva que contiene solo agua. ¿Ya? Luego de revisar toda la placa y aislar la mayor cantidad de esporas posibles, lo que hacemos es
desechar entonces esta placa ya, que ya no nos sirve, y trabajar con la nueva donde hemos aislado todas nuestras esporas, ¿ya? El trabajo de ahora consiste en esta nueva placa en separar todas las esporas que tenemos acá, separarlas por tipo de espora, ya por morfotipo, que se le llama, que es la forma de la espora. Así nos aseguramos entonces de tener especies distintas aisladas, para luego trabajarlas en cultivo in vitro. Bueno, el paso 4 consiste en la introducción in vitro de estas esporas en conjunto con plantas en un sistema denominado cultivo in vitro autotrófico. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación entonces es introducir las esporas de micorrizas en un sistema in vitro. Ya para esto nosotros contamos con unas placas que están modificadas, son unas placas plásticas que están modificadas con dos orificios, ya en la parte superior, en la tapa, y una en la parte inferior. Esto es porque el hongo no puede, como ya sabrán, no pueden vivir sin su hospedero, es un simbionte obligado. Por tanto, en este sistema a nosotros nos va a permitir tener una planta en condiciones in vitro autotrófico, que se menciona, en un medio que no contiene azúcares ni vitaminas. En este medio, la raíz de la planta va a ir inserta dentro de la placa, mientras que las hojas y el tallo van a estar en la parte externa. Primero, obviamente, esterilizar completamente todo el material. Vamos a tomar unas trazas de papel filtro, previamente esterilizadas, por supuesto, y las vamos a introducir en la placa. Perfecto. Bueno, las esporas que hemos seleccionado recientemente están limpias con dos antibióticos. Recordemos que estas esporas vienen desde el suelo, por tanto poseen una carga bacteriana bastante alta. Y en este caso las esporas han pasado por una solución de dos antibióticos que son gentamicina y streptomicina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Las esporas las dejamos aquí por un momento. Tomamos una planta in vitro y la traspasamos entonces a la placa. Perfecto, como les comentaba, a través del orificio va a salir la planta y la parte aérea va a quedar sobre, mientras que la raíz va a quedar cubierta. En la raíz, que está sobre el papel filtro en estos momentos, vamos a agregar las esporas que han sido aisladas. Las esporas se colocan sobre el papel filtro y a la vez sobre la raíz. Ya, el papel filtro húmedo. El papel filtro húmedo lo que permite es que las esporas puedan germinar, y la raíz, al estar próxima, entonces va a establecer la simbiosis inmediatamente. Luego cubrimos con parafilm, todo el sector idealmente donde está el orificio también. O sea, sobre todo donde está el orificio también. El orificio de la placa puede ser cubierto también con grasa de silicona y aparte con el film. De esta manera nos aseguramos de que no queden agentes, de que no entren agentes patógenos que nos puedan contaminar el medio. Y ya está. Bueno, con el paso de los días, entonces las esporas comienzan a germinar y obtenemos de aquí muchas esporas que después podemos utilizar tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo, si es que así se desea, la queremos producir en mayor cantidad. En el paso 5 mostraremos cómo se pueden escalar la producción de hongos micorrízicos arbusculares a través de un reactor de cultivo aeropónico. Este reactor tiene una solución
que es la misma que utilizamos para el cultivo in vitro, sin azúcares ni vitaminas, y con la ayuda de atomizadores que tiene adentro, entonces va asperjándose la solución nutritiva que va alimentando a las plantas, permite entonces el desarrollo de la raíz y a la vez el crecimiento del hongo. Finalmente nosotros entonces podemos utilizar las raíces de esta planta sin la necesidad de aislarlas desde el suelo. Por ejemplo, en este caso, si queremos utilizar el hongo micorrícico directamente de acá, tenemos que aislarlo del suelo o utilizar el suelo en este caso. Mientras que con la ayuda de este reactor entonces, el hongo micorrícico ya se encuentra en las raíces sin el suelo, por lo tanto podemos ocuparlo directamente, esas raíces se maceran y se pueden aplicar directamente en campo. En él lo que hacemos entonces es introducir plantas tales como lechugas o achicorias que están previamente micorrizadas y crecidas en maceteros. Estas plantas se introducen y la raíz queda suspendida en el aire, mientras que la parte aérea queda fuera del reactor. Con esto esperamos mostrarles cómo se trabaja con hongos micorrícicos arbusculares a nivel de laboratorio y cómo se pueden producir para su aplicación en campo y llevar a cabo una agricultura sustentable. Imagine you're walking through a forest. I'm guessing you're thinking of a collection of trees, what we foresters call a stand, with their rugged stems and their beautiful crowns. Yes, trees are the foundation of forests, but a forest is much more than what you see. And today I want to change the way you think about forests. You see, underground there is this other world, a world of infinite biological pathways that connect trees and allow them to communicate and allow the forest to behave as though it's a single organism. It might remind you of a sort of intelligence. How do I know this? Here's my story. I grew up in the forests of British Columbia. I used to lay on the forest floor and stare up at the tree crowns. They were giants. My grandfather was a giant too. He was a horse logger, and he used to selectively cut cedar poles from the inland rainforests. Grandpa taught me about the quiet and cohesive ways of the woods, and how my family was knit into it. So I followed in Grandpa's footsteps. He and I had this curiosity about forests. And my first big aha moment was at the outhouse by our lake. Our poor dog Jigs had slipped and fallen into the pit. So Grandpa ran up with his shovel to rescue the poor dog. He was down there swimming in the muck. But as Grandpa dug through that forest floor, I became fascinated with the roots. And under that, what I learned later was the white mycelium, and under that, the red and yellow mineral horizons. Eventually, Grandpa and I rescued the poor dog. But it was at that moment that I realized that that palette of roots and soil was really the foundation of the forest. And I wanted to know more, so I studied forestry. But soon I found myself working alongside the powerful people in charge of the commercial harvest. The extent of the clear-cutting was alarming, and I soon found myself conflicted by my part in it. Not only that, the spraying and hacking of the aspens and birches to make way for the more commercially valuable planted pines and firs was astounding. It seemed that nothing could stop this relentless industrial machine. So I went back to school, and I studied my other world. You see, scientists had just discovered in the laboratory in vitro that one pine seedling root could transmit carbon to another pine seedling root. But this was in the laboratory, and I wondered, could this happen in real forests? I thought yes. Trees in real forests might also share information below ground. But this was really controversial, and some people thought I was crazy. And I had a really hard time getting research funding. But I persevered. And I eventually conducted some experiments deep in the forest,
25 years ago. I grew 80 replicates of 3 species: paper birch, Douglas fir, and western red cedar. I figured the birch and the fir would be connected in a below-ground web. But not the cedar, it was in its own other world. And I gathered my apparatus, and I had no money, so I had to do it on the cheap. So I went to Canadian Tire. And I bought some plastic bags and duct tape and shade cloth, a timer, a paper suit, a respirator. And then I borrowed some high-tech stuff from my university: a Geiger counter, a scintillation counter, a mass spectrometer, microscopes. And then I got some really dangerous stuff: syringes full of radioactive carbon-14 carbon dioxide gas, and some high-pressure bottles of the stable isotope carbon-13 carbon dioxide gas. But I was legally permitted. Oh, and I forgot some stuff. Important stuff: the bug spray, the bear spray, the filters for my respirator. Oh well. The first day of the experiment, we got out to our plot, and a grizzly bear and her cub chased us off. And I had no bear spray. But you know, this is how forest research in Canada goes. So we came back the next day, and Mama Grizzly and her cub were gone. So this time we really got started. And I pulled on my white paper suit, I put on my respirator, and then I put the plastic bags over my trees. I got my giant syringes, and I injected the bags with my tracer isotope carbon dioxide gases. First, the birch. I injected carbon-14, the radioactive gas, into the bag of birch. And then for fir, I injected the stable isotope carbon-13 carbon dioxide gas. I used 2 isotopes because I was wondering whether there was two-way communication going on between these species. I got to the final bag, the 80th replicate, and all of a sudden Mama Grizzly showed up again. And she started to chase me, and I had my syringes above my head, and I was swatting the mosquitoes, and I jumped into the truck, and I thought, this is why people do lab studies. I waited an hour. I figured it would take this long for the trees to suck up the CO2 through photosynthesis, turn it into sugars, send it down into their roots, and maybe, I hypothesized, shuttle that carbon below ground to their neighbors. After the hour was up, I rolled down my window, and I checked for Mama Grizzly. Oh good, she's over there eating her huckleberries. So I got out of the truck and I got to work. I went to my first bag with the birch. I pulled the bag off. I ran my Geiger counter over its leaves. Perfect. The birch had taken up the radioactive gas. Then, the moment of truth, I went over to the fir tree. I pulled off its bag. I ran the Geiger counter up its needles, and I heard the most beautiful sound. It was the sound of birch talking to fir. And birch was saying, "Hey, can I help you?" And fir was saying, "Yeah, can you send me some of your carbon? Because somebody threw a shade cloth over me." I went up to cedar, and I ran the Geiger counter over its leaves. And as I suspected, silence. Cedar was in its own world. It was not connected into the web interlinking birch and fir. I was so excited. I ran from plot to plot, and I checked all 80 replicates. The evidence was clear. The C13 and C14 was showing me that paper birch and Douglas fir were in a lively two-way conversation. It turns out at that time of the year, in the summer, that birch was sending more carbon to fir than fir was sending back to birch, especially when the fir was shaded. And then in later experiments, we found the opposite, that fir was sending more carbon to birch than birch was sending to fir. And this was because the fir was still growing while the birch was leafless. So it turns out the two species were interdependent, like yin and yang. And at that moment, everything came into focus for me. I knew I'd found something big, something that would change the way we look at how trees interact in forests, from not just competitors, but to cooperators. And I had found solid evidence of this massive below-ground communications network, the other world. Now, I truly hoped and believed that my discovery would change how we practice forestry,
from clear-cutting and herbiciding to more holistic and sustainable methods. Methods that were less expensive and more practical. What was I thinking? I'll come back to that. So how do we do science in complex systems like forests? Well, as forest scientists, we have to do our research in the forest, and that's really tough, as I've shown you. And we have to be really good at running from bears. But mostly, we have to persevere in spite of all the stuff stacked against us. And we have to follow our intuition and our experiences and ask really good questions. And then we got to gather our data and then go verify. For me, I've conducted and published hundreds of experiments in the forest. Some of my oldest experimental plantations are now over 30 years old. You can check them out. That's how forest science works. So now I want to talk about the science. How were paper birch and Douglas fir communicating? Well, it turns out they were conversing not only in the language of carbon, but also nitrogen and phosphorus and water and defense signals and allele chemicals and hormones, information. And I have to tell you, before me, scientists had thought that this below-ground mutualistic symbiosis called a mycorrhiza was involved. Mycorrhiza literally means fungus root. You see their reproductive organs when you walk through the forest. They're the mushrooms. The mushrooms, though, are just the tip of the iceberg, because coming out of those stems are fungal threads that form a mycelium, and that mycelium infects and colonizes the roots of all the trees and plants. And where the fungal cells interact with the root cells, there's a trade of carbon for nutrients. And that fungus gets those nutrients by growing through the soil and coating every soil particle. The web is so dense that there can be hundreds of kilometers of mycelium under a single footstep. And not only that, that mycelium connects different individuals in the forest. Individuals not only of the same species, but between species, like birch and fir. And it works kind of like the internet. You see, like all networks, mycorrhizal networks have nodes and links. We made this map by examining the short sequences of DNA of every tree and every fungal individual in a patch of Douglas fir forest. In this picture, the circles represent the Douglas fir, or the nodes, and the lines represent the interlinking fungal highways, or the links. The biggest, darkest nodes are the busiest nodes. We call those hub trees, or more fondly, mother trees, because it turns out that those hub trees nurture their young, the ones growing in the understory. And if you can see those yellow dots, those are the young seedlings that have established within the network of the old mother trees. In a single forest, a mother tree can be connected to hundreds of other trees. And using our isotope tracers, we have found that mother trees will send their excess carbon through the mycorrhizal network to the understory seedlings. And we've associated this with increased seedling survival by 4 times. Now, we know we all favor our own children. And I wondered, could Douglas fir recognize its own kin? Like Mama Grizzly and her cub? So we set about an experiment, and we grew mother trees with kin and stranger seedlings. And it turns out they do recognize their kin. Mother trees colonize their kin with bigger mycorrhizal networks. They send them more carbon below ground. They even reduce their own root competition to make elbow room for their kids. When mother trees are injured or dying, they also send messages, wisdom, onto the next generation of seedlings. So we've used isotope tracing to trace carbon moving from an injured mother tree down her trunk into the mycorrhizal network and into her neighboring seedlings. Not only carbon, but also defense signals. And these 2 compounds have increased the resistance of those seedlings to future stresses. So trees talk. Thank you. Through back and forth conversations, they increase the resilience of the whole community. It probably reminds you of our own social communities and our families. Well, at least some families. So let's come back to the initial point. Forests aren't simply collections of trees. They're complex systems with hubs and networks.
that overlap and connect trees and allow them to communicate, and they provide avenues for feedbacks and adaptation. And this makes the forest resilient. That's because there are many hub trees and many overlapping networks. But they're also vulnerable. Vulnerable not only to natural disturbances, like bark beetles that preferentially attack big old trees, but high-grade logging and clear-cut logging. You see, you can take out 1 or 2 hub trees, but there comes a tipping point. Because hub trees are not unlike rivets in an airplane. You can take out 1 or 2 and the plane still flies. But you take out 1 too many, or maybe that one holding on the wings, and the whole system collapses. So now how are you thinking about forests? Differently? Cool. I'm glad. So, remember, I said earlier that I hoped that my research, my discoveries, would change the way we practice forestry. Well, I want to take a check on that 30 years later here in Western Canada. This is about 100 kilometers to the west of us, just on the border of Banff National Park. That's a lot of clear cuts. It's not so pristine. In 2014, the World Resources Institute reported that Canada in the past decade has had the highest forest disturbance rate of any country worldwide. And I bet you thought it was Brazil. In Canada, it's 3.6% per year. Now, by my estimation, that's about 4 times the rate that is sustainable. Now, massive disturbance at this scale is known to affect hydrological cycles, degrade wildlife habitat, and emit greenhouse gases back to the atmosphere, which creates more disturbance and more tree diebacks. Not only that, we're continuing to plant 1 or 2 species and weed out the aspens and birches. These simplified forests lack complexity, and they're really vulnerable to infections and bugs. And as climate changes, this is creating a perfect storm for extreme events like the massive mountain pine beetle outbreak that just swept across North America, or that mega fire in the last couple of months in Alberta. So I want to come back to my final question. Instead of weakening our forests, how can we reinforce them and help them deal with climate change? Well, you know, the great thing about forests as complex systems is they have enormous capacity to self-heal. In our recent experiments, we found with patch cutting and retention of hub trees and regeneration to a diversity of species and genes and genotypes, that these mycorrhizal networks, they recover really rapidly. So with this in mind, I want to leave you with 4 simple solutions. And we can't kid ourselves that these are too complicated to act on. First, we all need to get out in the forest. We need to reestablish local involvement in our own forests. You see, most of our forests now are managed using a one-size-fits-all approach. But good forest stewardship requires knowledge of local conditions. And second, we need to save our old-growth forests. These are the repositories of genes and mother trees and mycorrhizal networks. So this means less cutting. I don't mean no cutting, but less cutting. And third, when we do cut, we need to save the legacies, the mother trees and networks and the wood, the genes, so they can pass their wisdom on to the next generation of trees, so they can withstand the future stresses coming down the road. We need to be conservationists. And fourthly and finally, we need to regenerate our forests with a diversity of species and genotypes and structures by planting and allowing natural regeneration. We have to give Mother Nature the tools she needs to use her intelligence to self-heal. And we need to remember that forests aren't just a bunch of trees competing with each other. They're super cooperators. So back to Jigs. Jigs' fall into the outhouse showed me this other world, and it changed my view of forests. I hope today to have changed how you think about forests. Thank you.